Moneda y Finanzas, con Raúl López de Antes. Desde tres perspectivas. La primera, que Luis Videgaray, a lo largo del periodo que acompañó al presidente de la República y que de antemano José Antonio Meade, en nuevo relevo, le entregó él la Secretaría de Hacienda con el equipo de Calderón como presidente al nuevo presidente Peña Nieto y ya Luis Videgaray como secretario de Hacienda. En ese lapso, hasta el día de hoy, pasaron tres cosas importantes. La primera, que aumentaron los impuestos drásticamente en este periodo. Realmente el impuesto sobre la renta creció a 30% a las personas morales y hasta un 35% a las personas físicas. Derogó la anterior ley de impuesto sobre la renta, donde ya hablaban de una disminución a un 28%, y de un plumazo el equipo de gabinete económico con Luis Videgaray aumentó los impuestos de esa naturaleza. También aumentó los impuestos a las bebidas carbonatadas, a los refrescos, a la comida chatarra. Disminuyó drásticamente las deducciones, cosa que hasta el día de hoy los micro y medianos empresarios están a disgusto, por eso no crece el país a como se perfilaba que creciera. Y terceramente, creó un nuevo régimen de los pequeños contribuyentes al régimen de incorporación fiscal, que hasta el día de hoy muchos no dejan la informalidad todavía. Los primeros 2 años funcionó bastante bien porque exentaba de impuestos a los pequeños, pero después ya cambió la historia. Otra parte importante es que a lo largo del 2015, con los errores que hubo en materia económica, hubo recortes presupuestales desde enero del 2015, desde a mediados de ese mismo año, otros 97,000 millones de pesos. Este año, tanto en enero como en junio, cuando sale lo del Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, igual hubieron muchos recortes a los programas del presupuesto federal, que de una u otra manera le pegó a dos grupos importantes: inversión y sobre todo a la creación de empleos. Y por último, la mayor y más grande desastre económica de ese periodo, que fue la deuda pública. La deuda pública que decreció de 37.7 a cerca del 50.3%. Es decir, si juntamos toda la riqueza del país que se genera en México, el 50% de toda esa riqueza se debe en deuda pública, la más grande de toda la historia en México, la generó en este periodo. Lo de Trump, que todo el mundo dice que el error de Trump fue el que hizo que se sustituyera. Bueno, el error de Trump fue el último clavo al ataúd que ya se te venía perfilando al secretario de Hacienda. Ahora bien, ¿quién es José Antonio Meade? José Antonio Meade fue una persona que en realidad tiene dos formaciones, y esto es importante. No es un simple economista, él también es abogado por parte de la UNAM. Y ese perfil de abogado le ha permitido estar en diferentes facetas dentro de la administración pública. La primera, en Banrural, que le dio paso a otro organismo que se llama Financiera Rural. Ahí colocó más de 2.400 millones en créditos y la cartera vencida solo fue del 2.4%, un gran logro en esa área agropecuaria. Después fue coordinador de asesores del secretario de Hacienda, Agustín Cárcel, que a la postre hoy es el gobernador del Banco de México, y que Cárcel nunca pudo con Luis Videgaray ponerse de acuerdo. Bueno, pues ahora Cárcel en el Banco de México y Antonio Meade como secretario de Hacienda, que ya lo fue en su momento, seguramente van a poder trabajar en un buen equipo en ese sentido. Tercero, muy importante, fue secretario de Energía. Pocos saben que los primeros contratos integrales que se le entregaron a la iniciativa privada de nuestro petróleo fue como secretario de Energía José Antonio Meade. Él conoce perfectamente los inicios y el proyecto de esta a la postre que fue la reforma energética. Él fue uno de los iniciadores en ese sentido. Un punto negativo, bueno, que en materia fiscal él era un defensor a ultranza del impuesto especial del trabajo, en este caso el famoso IETU, este famoso IETU que a la postre se derogó, que ya no existe el día de hoy, pero cómo le hizo lata a muchos contribuyentes. Moneda y Finanzas, con Raúl López de Antes.